Rusia asegura controlar una nueva ciudad ucraniana a las afueras de Donetsk, en la región del Donbass. Desde el gobierno de Kiev afirman que todavía hay en marcha una feroz batalla. El escritor Salman Rushdie permanece hospitalizado, pero ya le retiraron la respiración asistida un día después del ataque con cuchillo del que fue víctima en el estado de Nueva York. El acusado, un joven de 24 años, se declaró inocente. Se cumplen 75 años de la partición entre India y Pakistán. Este proceso que separó a estas dos naciones dejó a millones de familias alejadas con un trasfondo religioso y a lo largo de 3 guerras. Actualizamos las noticias en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Comenzamos en Ucrania porque 2 nuevos barcos con granos partieron desde el Mar Negro y ya son 16 los navíos que han salido del país como parte de un acuerdo respaldado por Naciones Unidas. Los de ese sábado son 2 embarcaciones con banderas de Barbados y de Islas Marshall que portan 12.000 toneladas de maíz y 3.000 de semillas de girasol. Ambos partieron rumbo a Turquía, país que firmó ese acuerdo con Ucrania y Rusia en medio de una escasez de esos insumos a nivel mundial, sobre todo en naciones en vías de desarrollo. Mientras tanto, hay versiones encontradas sobre la situación de Pesky, una pequeña población a las afueras de la provincia de Donetsk, en la región del Donbass, al este. Mientras Rusia asegura que tiene el control total de esta localidad, el gobierno ucraniano afirma que allí siguen librándose feroces combates. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Europa que los ciudadanos rusos no puedan cruzar la frontera hacia el bloque comunitario. Andrés Granadillo tiene el informe. Cae otro objetivo en la región de Donetsk. Eso fue lo que reportó el Ministerio de Defensa ruso, que afirma haber tomado el control de la localidad de Pesky. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo: Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan una operación militar especial en Ucrania. Como resultado del avance de las fuerzas rusas y prorrusas, Pisky, en la República Popular de Donetsk, ha sido completamente liberada. Cerca de Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk, un sistema de cohetes HIMARS y un depósito con municiones fueron destruidos. Precisamente cohetes rusos alcanzaron Kramatorsk el viernes en la noche, causando la muerte a 3 personas y dejando 11 heridos. Alina asegura haber sobrevivido por estar guarecida en su casa. Es bueno. Si estuviéramos en la calle, no estoy segura de que pudiéramos hablar con usted ahora. Todos los elementos de los proyectiles están en el patio. El hecho de que estuviéramos dentro de la casa nos salvó. Solo esto. Tras los ataques que no cesan y la guerra que ya completa casi 6 meses, el presidente Volodymyr Zelensky insiste en el bloqueo a Rusia y a sus ciudadanos. En primer lugar, se debe garantizar que los asesinos rusos y los cómplices del terrorismo de Estado no puedan usar las visas Schengen. En segundo lugar, la idea de Europa en sí misma no puede destruirse. Nuestros valores europeos comunes no pueden destruirse, lo que significa que no podemos convertir a Europa en un supermercado donde no importa quién venga. Lo único que importa es que se paguen las compras. Entre tanto, Moscú advirtió a Washington que si Estados Unidos convierte en ley la propuesta de proyecto presentado en la Cámara de Representantes que pide declarar a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo, las relaciones bilaterales se destruirían por completo. No abandonamos el viejo continente porque miles de peces han aparecido muertos en el río Oder, un importante afluente de Europa Central, conocido en los últimos años por ser relativamente limpio y por albergar a unas 40 especies domésticas de peces. Alemania y Polonia investigan las causas del desastre, mientras que los expertos pronostican que podría necesitar años para recuperar su estado natural. Ariana Villacorta nos amplía. Es una catástrofe ecológica. Miles de peces han aparecido muertos en el río Oder, que atraviesa Alemania y Polonia, lo que ha provocado advertencias de un desastre medioambiental. Veo a los animales morir ante mis ojos. Sé que los pescadores perderán su medio de vida, que los visitantes de nuestro parque nacional, que quieren experimentar su vida salvaje, desaparecerán en unos años. Ambos países están trabajando para encontrar el origen de la contaminación, creando una discordia entre ambas naciones.
Inicialmente, los expertos atribuyeron este desastre a los bajos niveles de agua y a las altas temperaturas debido a las recientes olas de calor en Europa. Pero los primeros análisis realizados desde Brandeburgo detectaron sustancias tóxicas que podrían proceder de vertidos de mercurio, probablemente de una planta industrial polaca. Espero tener ahí más información y, por supuesto, espero una total aclaración y transparencia de la parte polaca sobre lo que ocurrió, lo que llevó a este desastre. Sin embargo, el lado polaco desestimó las investigaciones alemanas y dijo: el Instituto Veterinario del Estado ha completado las pruebas de metales pesados en los peces. Descartó que los metales pesados fueran la causa de la muerte de los peces. Se están realizando más análisis. Los primeros informes fueron hechos por los polacos el 28 de julio, pero no avisaron a los alemanes hasta hace 3 días, probablemente porque no se imaginaron que la corriente iba a arrastrar a los peces río abajo hasta Alemania. En Noticias de América, en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez se posesionó hoy de manera simbólica en una ceremonia con comunidades indígenas en su tierra natal. Márquez es la primera mujer afro en llegar a la vicepresidencia en este país sudamericano como fórmula del presidente Gustavo Petro. Márquez estuvo en Suárez, un municipio del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, en una región lastrada por el conflicto armado y los cultivos ilícitos. La vicepresidenta se comprometió con la denominada paz total, bandera de la nueva administración. Pasamos a Perú, donde se reportó que hubo vuelos cancelados, hoteles saturados y boletas agotadas. Este verano los viajeros encuentran varios problemas durante sus vacaciones, después de 2 temporadas interrumpidas por la pandemia de COVID-19. El turismo repunta, pero varios sitios turísticos no logran gestionar el flujo de visitantes. En este país, cientos de turistas se manifestaron frente a la entrada de Machu Picchu después de que les fuera negado el acceso. Frente a la entrada de la ciudadela inca de Machu Picchu, cientos de turistas se agolpan. Algunos de ellos intentan saltar las barreras de seguridad. Una suspensión de la venta de entradas para acceder al sitio ha enfadado a los comerciantes y a los turistas. Muy mal organizado todo lo que es el transporte, aforo y distribución de horarios para las visitas. Lamentablemente se ve que un centro tan importante como es una de las maravillas del mundo estemos pasando estos malos momentos por la incapacidad de nuestras autoridades. Me parece que hace muy mal el Ministerio de Cultura porque en realidad no lo está tomando en serio esto y me parece una estafa que tienen que vender a los extranjeros en $84, $95 al momento y encima no hay entrada a Machu Picchu. Si bien las autoridades no han dado ninguna explicación sobre la suspensión, las entradas a Machu Picchu están sujetas a cuotas, una medida tomada en 2019 para proteger este patrimonio arqueológico construido en una montaña en el siglo XV. Al inicio entraron 3.000 visitantes cada día. La cuota ahora es de 5.000 personas después de una primera manifestación contra la suspensión de las entradas hace 2 semanas. Una cifra que sigue siendo insuficiente para gestionar el flujo de visitantes que regresaron en masa tras la pandemia. El escritor Salman Rushdie permanece en un hospital del noroeste del estado de Pensilvania, pero ya sin respiración asistida tras el violento ataque con cuchillo que sufrió este viernes en un evento literario. El agresor tiene 24 años y se declaró inocente hoy ante la justicia. Ampliamos en el siguiente informe de Samuel Salgado. Este es el momento exacto del ataque al escritor británico de origen indio, cuando se preparaba para una conferencia en el estado de Nueva York. La policía pudo someter al agresor de inmediato, a quien identificaron con el nombre de Hadi Matar, quien este sábado se declaró inocente de intento de asesinato en 2º grado y de otros cargos a los que se le acusa. La próxima cita con la justicia será el 19 de agosto. Mientras tanto, deberá permanecer en prisión preventiva. Tras el ataque, el escritor Salman Rushdie sigue luchando por su vida en un hospital del noroeste del estado de Pensilvania, al que fue trasladado en un helicóptero y remitido a cirugía. Es un individuo que ha pasado décadas diciendo la verdad al poder. Alguien que ha estado ahí afuera, sin miedo, a pesar de las amenazas que lo han perseguido durante toda su vida. Rushdie recibió 3 puñaladas en el cuello y 4 en el estómago.
Su agente literario Andrew Wiley dijo que uno de los brazos del escritor está gravemente afectado, así como su hígado y su ojo derecho. Luego de permanecer un día con respiración asistida, este sábado la condición médica de Rushdie presentó avances y ya no necesitó más conexión a un ventilador. Su obra literaria le causó enemigos en el campo religioso. En 1989, Irán ordenó la muerte de Rushdie al acusarlo de blasfemia. Se cumplen 75 años de la partición entre India y Pakistán. En este último país, miles de personas se congregaron en la ciudad de Lahore, acompañando al ex primer ministro Imran Khan para conmemorar la fecha. El evento terminó siendo una especie de acto político en el que Khan hizo un llamado a buscar la verdadera libertad. Fue en agosto de 1947 cuando terminó el mandato británico que India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, proclamaron su independencia. Desde entonces, ambas naciones han peleado 3 guerras en medio de millones de familias que quedaron separadas por esta partición. Ali Hassan Bakai nació en 1946, tan solo un año antes de la partición de India y Pakistán tras su independencia de Reino Unido. Su familia era una de las millones de familias musulmanas que había en India, pero tras la creación de Pakistán tuvo que irse con sus abuelos de Nueva Delhi, dejando atrás por décadas a parte de sus familiares. Visité India en 2014. Mi madre estaba enferma en ese momento. Fui a conocerla. Vi a mi madre después de mucho tiempo. Estaba postrada en la cama. La llevé al hospital y luego estuve 15 o 16 días con ella muy bien. Pero cuando me fui de India, nunca imaginé que no la volvería a ver. La división de Pakistán e India sigue presente para muchos 75 años después, debido a su gran dureza. La independencia de India se dio en un contexto de enfrentamiento entre los diferentes grupos religiosos y étnicos de esta nación. Una tensión que degeneró en la ruptura del territorio en 3 partes: la actual India, de mayoría hindú, Pakistán, de mayoría musulmana, y Pakistán Oriental, actualmente conocido como Bangladesh, también de mayoría musulmana. Una decisión que hizo que hasta 15 millones de personas tuvieran que desplazarse de sus hogares para llegar al país que reconocía a su religión como mayoritaria. Un desastre humanitario que ocasionó entre 1 y 3 millones de muertos por hambre y violencia, y que separa en la actualidad a muchas familias. Hay miles de familias así, algunas en Punjab y otras en más lugares. Ellas sienten un dolor intenso por la partición y su corazón lo soporta como nosotros. Los gobiernos de ambas naciones deberían escuchar las quejas de sus ciudadanos. Un dolor difícil de sanar, ya que la mala relación actual entre India y Pakistán, que se han enfrentado en 4 guerras el siglo pasado, ha contribuido a profundizar la división. En Afganistán, los talibanes dispararon al aire para terminar con una manifestación de mujeres en favor de su derecho a la educación. A solo 2 días del primer aniversario de la toma de Kabul por parte de este grupo fundamentalista islámico, las mujeres ven como muchos de sus derechos más básicos han sido eliminados. Bajo amenazas y con disparos al aire, así es como los talibanes han terminado con una manifestación de mujeres en Kabul. La marcha fue frente al Ministerio de Educación de Afganistán y ellas protestaban ante los numerosos derechos perdidos en este año de control talibán. Un poder que les ha arrebatado, entre otras cosas, su derecho a la educación, haciendo que algunas de estas mujeres y niñas tengan que educarse en la clandestinidad. Mi hermano es talibán y no me permitió venir aquí. Incluso trató de detenerme cuando estaba en 8º grado. Yo utilizo la excusa de venir a la madrasa cuando en realidad vengo a la escuela. Mi hermano no sabe que vengo a la escuela y solo mi madre me apoya. Tanto las estudiantes como sus profesoras ponen su vida en peligro en cada clase que asisten. Un riesgo que están dispuestas a asumir a cambio de tener una mínima oportunidad para formarse. Detrás de esta educación clandestina hay profesoras que ya sufrieron la violencia talibán durante el anterior gobierno entre 1996 y 2001. Mujeres que no quieren que estas niñas sufran lo que ellas sufrieron. Yo quiero que estas niñas sean como yo. Deberían tener un futuro mejor que yo. Actualmente, muchas de estas niñas menores de edad se ven obligadas a casarse, como me tocó a mí. Me comprometí a los 12 años. He sufrido mucho para obtener una educación. Es por eso que no quiero que pasen por tanto. Los talibanes terminaron con 20 años de libertad para las mujeres el 15 de agosto de 2021, luego de que tomaran Kabul
tras una precipitada salida de Estados Unidos y sus aliados. Así terminamos esta emisión informativa. Quédense en France 24.